Sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al taller de huerta. Hoy vamos a ver cómo empezar tu casa. Mi nombre es Joyce Akosnik y voy a ser su facilitadora. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Contagián, soy representante de una escuela sustentable. Estamos aquí en Buenos Aires, Argentina. Junto a Joy y DirecTV hemos preparado este taller que se llama Huerta en el Hogar. Espero que nos estén escuchando bien. Ahora tenemos 116 personas presentes. Ya estuvimos leyendo que tenemos personas de Perú, de Puerto Rico, de México, Argentina, Chile. Como les fuimos comentando en el chat público y pueden ponerlo, también estamos por Instagram TV, desde la cuenta de creación de TV. Así que luego va a quedar el Instagram TV disponible. Estamos por dos plataformas. Para los que nos siguen desde Blue Jeans, ahí es donde vamos a canalizar todas las dudas del taller. Pueden ir poniendo desde este momento sus dudas y consultas y votar también, que hay una funcionalidad para todo lo que son las dudas y consultas. Y hacia el final del taller vamos a ir viendo las que fueron más votadas y vamos a responder algunas de ellas. Así que pueden hacerlas mientras resurjan las dudas, mientras yo da el taller, y luego hacia el final vamos a tener alrededor de 20 minutos de preguntas. Voy a contarles un poco qué hacemos en una escuela sustentable para entender un poco la razón de este taller. Todos construimos escuelas sustentables a lo largo de Latinoamérica y nuestro objetivo es crear una red de escuelas públicas sustentables. Hemos construido 3 escuelas, una en Uruguay, una en Argentina y una en Chile. Y hemos también construido un aula de educación ambiental en Uruguay, en 2019. Y nuestras acciones se basan en 6 principios particulares, que tienen que ver con la captación y el tratamiento de aguas, el uso de energías renovables, la reutilización de residuos y de materiales naturales, el acondicionamiento térmico, cómo calentamos y refrigeramos los ambientes y los lugares donde vivimos, y la producción de alimentos. Luego tenemos un principio transversal, que es la sustentabilidad humana, que creemos que la sustentabilidad comienza en los vínculos, cómo nos relacionamos entre nosotros, pero hoy particularmente el taller va a tener que ver con producción de alimento. En el título es un taller sobre cómo armar nuestra huerta en casa, aunque muchas personas siempre han querido empezar a cultivar en sus hogares, pero a veces no tenemos las herramientas o no tenemos los saberes, y para eso es este taller. Que sin más, voy a dejar a Joy. Ella es Joyce Akosnik, es la directora y fundadora del Brote Urbano, un espacio aquí en Buenos Aires donde se dan muchos talleres, muchas capacitaciones. Ella les va a poder contar un poco más qué es lo que sucede aquí en este espacio, y ella va a ser la facilitadora de este taller. Ahora le voy a dar la palabra a ella, el espacio a ella, la cámara a ella, y la dejamos, y esperamos que disfruten mucho este taller. Nos vemos. Bienvenida, Joy. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente. Mi emprendimiento se llama El Brote Urbano. Lo pueden encontrar en internet si quieren, elbroteurbano.com. Y mi misión es conectar a las personas con la sabiduría de las plantas, y eso lo hago a través de diferentes cursos que nos conectan con su energía. Y esto tiene que ver con que la salud, para poder llegar a una salud holística, es decir, estar sanos tanto de cuerpo como de espíritu, tenemos que aprender a trabajar con las energías del universo, y las plantas son grandes maestras para poder hacer. ¿Qué les parece si empezamos ya con el taller de huerta? Bueno, lo primero que les quiero contar hoy son las necesidades y las cosas más básicas que necesitamos saber para empezar a entender a las plantas. Las plantas tienen un lenguaje, así como lo tienen todos los seres vivos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a conectarnos con el lenguaje de las plantas para poder cuidarlas y para que ellas nos puedan cuidar a nosotras. ¿Por qué? Porque van a ser nuestro alimento. Entonces nos van a estar dando un montón de nutrición y nos van a dar salud.
Entonces, ¿cómo hacemos para entender el idioma de las plantas? Primero necesitamos saber qué es lo que necesitan, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que necesitamos tener en cuenta para el buen desarrollo de la planta? Y para eso les voy les voy a mostrar esta primera herramienta que se llama calendario de siembra. Ahora bien, yo sé que desde ahí ustedes no llegan a leer lo que dice, pero quiero que sepan que les vamos a mandar un apunte donde se lo van a poder descargar. ¿Sí? Igual quizás le pido a Anita ahora un toque que mi argentino, un ratito que acerque el calendario para que lo vean. Entonces, el calendario de siembra nos va a dar todos los datos más básicos que nosotros necesitamos saber para hacer la siembra de nuestras plantas. Este es un calendario de siembra estacional. Y estacional significa que se rige por las estaciones del año. Ahora bien, algunos de ustedes seguramente están muy cerca del Ecuador y tienen una temperatura constante. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a tener un calendario de siembra que va a ser bastante constante. Es decir, que los diferentes cultivos se van a poder hacer a lo largo del año porque las temperaturas no cambian. Pero en otros lugares, como por ejemplo acá en Buenos Aires, que vamos cambiando, tenemos las 4 temporadas bien marcadas con diferentes temperaturas, tenemos algunos cultivos que necesitan una temperatura y otros que necesitan otra temperatura. Entonces necesitamos sí o sí mirar el calendario de siembra, salvo que tengan excelente memoria, para saber qué podemos sembrar cuándo. Entonces, en el calendario, lo primero que va a hacer es dividir las estaciones en primavera-verano, otoño-invierno y cultivos que son de todo el año. Después nos va a decir la variedad de plantas para que sembrar, se va a hacer lechuga, albahaca, tomate, y después nos va a decir la forma en la que tenemos que sembrar. Básicamente tenemos dos formas de siembra. Tenemos lo que es la siembra directa, que es que yo voy a sembrar esa semilla en el lugar donde la planta va a cumplir todo su ciclo de vida. Es decir, que van a hacer la semilla ahí y va a vivir todo el tiempo ahí, la planta, hasta que la coseche. Y por el otro lado tenemos la siembra indirecta, que le llaman también siembra en almácigos, que es lo que vamos a hacer más tarde, que esa siembra es cuando la hacemos en un contenedor chiquitito, ¿sí? Como por ejemplo el hoyito que vamos a usar hoy, y una vez que la planta alcanza un tamaño adecuado, nosotros lo que vamos a hacer es trasplantarla, ¿sí? Es decir, moverla a un contenedor más grande para que se pueda seguir desarrollando en raíces y en espacio aéreo. Entonces, ¿cuándo hacemos la siembra? ¿Sí? Primavera, verano, otoño, invierno, cultivos de todo el año, la variedad, ¿sí? ¿Qué tipo de planta vamos a poner? ¿Cómo la vamos a poner? Después nos va a decir la distancia que necesitamos entre planta y planta. ¿Para qué es esto? Es para que no se tengan que pelear y tengan espacio para crecer, para desarrollar las raíces y para desarrollar la parte aérea sin estar compitiendo por la luz del sol. Y por último, nos va a decir los días a cosecha. Los días a cosecha no es solamente porque somos ansiosos. Los días a cosecha necesitamos saberlos para poder planear la rotación de cultivos en la huerta. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiero un cantero vacío, ¿sí? Cantero, contenedor, macetero. Si se les ocurre otra palabra, le van comentando a Anita otras formas de decirle. Y esto nos va a decir cuántos días, ¿sí? Está desde que yo pongo la semilla hasta que la cosecho. Entonces, yo puedo ir planeando para volver a hacer una siembra para que ese contenedor nunca esté vacío y siempre esté con algo sembrado. Que eso es bueno, no solamente para nuestra productividad, sino que es bueno también para la tierra. La tierra, huerta le decimos sustrato, y ahora vamos a ver por qué, tiene microorganismos, tiene un montón de vida. ¿Sí? Yo digo que es como que tenemos unas mascotas, unos nuevos integrantes de la familia que cuidar ahí en el sustrato. Y lo que le hace bien es que todo el tiempo haya cosas sembradas. Cada vez que piensen en qué tengo que hacer en la huerta, mi recomendación es que piensen cómo lo haría la naturaleza.
Y en la naturaleza, salvo en zonas desérticas, en el suelo siempre está creciendo algo. Y si no, está tapado por hojas de árboles o por algo. El sustrato nunca está desnudo. Entonces, es muy importante que imitemos a la naturaleza para un buen desarrollo del árbol. Bueno, las dudas las vemos después, así que voy a seguir. Vamos a ver un poquito de lo que es el sustrato. El sustrato le llamamos a ese contenedor, a ese espacio donde van a crecer las plantas, ¿sí? Es decir, la tierra. Normalmente le decimos la tierra. Pero lo que tiene es que la tierra es solamente un componente de los que se pueden usar para armar el sustrato. Por ejemplo, para sembrar, yo hice un sustrato, ¿sí? Que es una mezcla de compost, de vermiculita y de resaca de río. Entonces, vamos a ver cuáles son estos componentes, ¿sí? Antes dije el sustrato es ese contenedor, no es el contenedor. Corrijo atrozmente, no es el contenedor. El sustrato es la tierra, es lo que está adentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para hacer esto? Vamos a necesitar compost. ¿Qué es el compost? El compost es el resultado final de la materia orgánica que se descompone con aire. ¿Sí? Es una descomposición aeróbica. Esto quiere decir que si nosotros queremos hacer compost en nuestra casa, que es algo que vamos a ver la clase que viene, nosotros lo podemos hacer y como es aeróbico no va a traer malos olores. Eso ya se lo voy a adelantar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos compuestos por muchas sustancias, ¿sí? Nosotros, me refiero a todos los seres vivos. Cuando finaliza nuestra vida y vamos a empezar a desintegrarnos para volver a la Tierra, lo que van quedando son todos estos minerales y nutrientes que tenemos nosotros como las plantas, y estos vuelven a quedar en el suelo. Entonces, cuando nosotros tenemos el compost, nosotros estamos teniendo la parte de nutrientes del suelo. Por el otro lado vamos a usar resaca de río. La resaca de río es todo aquello que cayó al río, hojas, ramas y otros tipos de materiales orgánicos. ¿Sí? Orgánico quiere decir que se puede descomponer. No estamos hablando de si tiene o no tiene químicos. Estamos hablando un paso todavía anterior a eso, que es más de química. Algo que, si vos lo dejás en el tiempo, va a volver a convertirse en tierra. Eso quiere decir que es orgánico. El vidrio, por ejemplo, es inorgánico. No se va a degradar y convertir en tierra. Pero todo lo que fueron seres vivos, sí. Entonces los árboles, que son seres vivos, cuando terminan su ciclo, se van a convertir en compost. Las plantas se van a convertir en compost, ¿sí? Y todo lo que sea vivo también. No voy a dar ejemplos. Entonces, hablamos del compost, hablamos de, estamos hablando de la resaca. Entonces, la resaca de río es todos aquellos componentes orgánicos que se fueron cayendo en el río, se empiezan a descomponer parcialmente y luego estos son arrojados por el río a las orillas. ¿Sí? Por eso le dicen resaca de río, porque es lo que el río va dejando. Eso se junta y se usa como material para el sustrato. Entonces, lo que va a aportar es estructura. Va a hacer que esté más esponjoso el sustrato. Después tenemos la vermiculita. ¿Sí? La vermiculita está hecho de mica, que es un material que cuando nosotros lo calentamos va a expandirse y lo que va a hacer es que se abran las láminas del medio y empiece a haber agua en su interior. Todo esto igual lo tienen en el apunte que les vamos a pasar, así que no se preocupen. Vamos entonces a armar un plantín para sembrar.
El plantín o almácigo es esa pequeña plantita que nosotros tenemos, como por ejemplo esta que tengo acá de ruda, que después crece en un espacio chiquitito y después necesito trasplantarlo a un espacio más grande. Les voy a mostrar una técnica que me encanta, que es cómo hacer almácigos biodegradables. Para eso vamos a necesitar una hoja de papel de diario. Esta hoja de papel de diario la vamos a cortar a la mitad y la vamos a volver a doblar y a cortar por la mitad. Cada país tiene sus propios formatos de papel de diario, ¿sí? Ahora la vuelvo a cortar a la mitad de forma transversal. Lo importante es que formemos tiras de papel para envolver el cartón del rollo de papel higiénico. Agarramos el cartoncito del rollo de papel higiénico, calculamos un dedo a la altura de arriba y vamos a envolver el cartón con el papel de diario. En la parte de abajo vamos a hacer como si fuera un caramelo y lo vamos a doblar y meter para adentro, para que no se nos escape el sustrato. Pueden usar el cartón directamente para cargar sustrato. Entonces, cargamos nuestra mezcla de compost con resaca de río y vermiculita, le damos unos golpecitos para que el sustrato se asiente, porque si no cuando reguemos nos va a quedar muy bajito, y si es necesario volvemos a cargar y volvemos a repetir. Una vez que el sustrato está a la altura del papel de diario, lo vamos a sacar delicadamente. Si nos sobró, no lo vamos a aplastar, lo vamos a correr al ras. Y nos queda listo nuestro almácigo biodegradable listo para sembrar. Lo que vamos a hacer es a correr un poquito de tierra, vamos a poner unas semillitas y las vamos a tapar nuevamente con la tierra. Esto lo vamos a regar. Yo no lo voy a hacer ahora, pero en sus casas háganlo, lo van a regar. ¿Cuánta agua le van a poner? Media taza de agua por cada uno de los almácigos. Y lo van a poner en algún recipiente donde quede contenido, porque no tienen tanta estabilidad. Con esto ya nos queda el almácigo biodegradable hecho. ¿Quieres cerrar? Con esto ya nos queda el almácigo biodegradable hecho. ¿Sí? Podemos hacer la cantidad que ustedes quieran y esto lo vamos a poner en un lugar donde les dé al menos 3 horas de sol por día y donde esté protegido de vientos y lluvias. ¿Por qué? Porque cuando nazca la plantita va a tener un tallito muy, pero muy finito y si ese tallito se rompe, ya sea con el viento o con la lluvia, no va a volver a crecer. Entonces, ahí tenemos los almácigos biodegradables. Lo vamos a mantener siempre húmedo, ¿sí? El sustrato siempre tiene que estar húmedo, y húmedo quiere decir que no va a estar ni seco ni mojado. Tiene que estar en el medio, húmedo. Vamos a ver ahora cómo hacer el trasplante. El contenedor que necesitamos es un contenedor que tenga al menos 30 o 40 centímetros de altura y que tenga agujeritos abajo para que pueda drenar. Les acerco un poquito para que lo puedan ver mejor. Yo le hice varios agujeros y lo que usé para hacer agujeros es un taladro con una mecha especial. Si no tienen un taladro con una mecha que lo puedan hacer con una mecha común, ¿sí? La mecha es el cosito de metal que le pones al taladro.
Y si no, pueden calentar un destornillador y hacerlo. Pero si hacen eso, tengan mucho cuidado, pónganse el barbijo, ya todos tenemos barbijo, para no tragar el humo que sale del contenedor, del plástico cuando se está quemando, porque la verdad es que es tóxico. Así que si lo pueden hacer con taladro, mejor. En este caso estamos usando un recipiente que fue de helado, esto es reutilizado, porque siempre podemos aprovechar para no generar más basura. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a llenar el contenedor con el sustrato, teniendo en cuenta que me quede espacio para la planta que yo ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pueden calcular esto? Calculan que acá está la planta, entonces yo lo pongo, ¿sí? Y donde vemos que quedó la planta a nivel, ahí es suficiente. Ahí lo que vamos a hacer es, muy despacio, tomando la planta de la base del tallo, vamos a sacar la macetita o contenedor en el que vino, y si la planta estuvo mucho tiempo dentro del contenedor, van a ver que van a quedar las raíces un poco enredadas. Entonces, para que se despierte y pueda expandir sus raíces y sepa que ya no está contenida por el contenedor, vamos a hacerle unas cosquillitas. Muy chiquititas, cosquillitas, para desarmar un poquito y que salgan las raíces. No queremos desarmar todo el pan de tierra. ¿Por qué? Porque las raíces tienen pelos absorbentes. Y estos pelos absorbentes son muy delicados y se rompen cuando hacemos esto. Entonces, solo un poquito. Cuando se despega así, miren, se despega así, ya está listo. Tenemos la planta y vamos a completar con sustrato hasta arriba. La planta siempre tiene que quedar en su base, ¿sí? No le voy a poner más tierra de donde estaba la base del tallo. Perfecto. Y quedó trasplantada. Ahora bien, tenemos que ponerle una capa arriba que se llama mantillo. Es una capa de material seco, orgánico, que va a hacer de función de protección del contenedor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Va a proteger el sustrato. El objetivo de esto es, 1, retener la humedad del suelo, ¿sí? Porque no se va a evaporar tanto y no le va a estar dando tanto el sol. Proteger a los microorganismos del sol, porque son fotofóbicos, todos los microorganismos que están en la tierra. Otra cosa es que va a hacer que crezcan menos malezas. Malezas es todo aquello que crece en el contenedor que nosotros no lo sembramos. Simplemente no quiere decir que sean buenas ni malas, simplemente quiere decir que nosotros no tenemos la intención de que crezca ahí. Para mantillo podemos usar, por un lado, chips de corteza de pino. La corteza de pino es la única parte del pino que vamos a usar para esto. Nunca usen las hojas del pino porque acidifican el suelo. No sé si vieron que alrededor del pino no crece nada. Entonces, es muy importante que no usen otra parte del pino. Esto se los recomiendo para plantas que tienen varios ciclos de vida, ¿sí? Que duran varios años. Esas plantas, como por ejemplo un romero o una lavanda, está bueno usar esto porque quiere decir que lo va a proteger un montón, porque es bastante grueso y va a estar siempre ahí. No lo recomiendo para plantas que tienen solamente ciclo de vida anual,
porque son plantas que las vamos a estar sacando y volviendo a poner, como un tomate, una albahaca. ¿Y qué quiere decir esto? Que estos pedacitos se van a ir enterrando en el sustrato. Al sustrato no le van a hacer nada, pero al bolsillo se va a volver un poco caro estar usando esto. Entonces les recomiendo juntar hojas de árboles que estén secas, juntar cartones que no estén tratados con químicos, que por lo general son los que tienen color madera. Y esta es mi pequeña mezclita que uso. Entonces esto lo vamos a poner alrededor de la planta, cubriendo todo el sustrato, y una vez que está bien cubierto, lo que voy a hacer es regar. Cuando riegue, todo esto se va a sentar, ¿sí? Va a bajar un poco el nivel de el contenedor. Y lo tengo que regar porque si no después se va a volar con los primeros vientos. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Todo bien? Muy bien. Recuerden que ahora hacemos una ronda de preguntas. Por último, vamos a hablar del riego. El riego, durante el verano, ¿sí? Durante los meses de calor, vamos a tener que hacer un riego más seguido. ¿Por qué? Porque al haber más calor hay más evaporación del agua. En invierno vamos a regar menos. Pero no hay una fórmula que yo les pueda dar para decirles cada cuánto tienen que regar o cuánta agua por plantas. Eso es algo que ustedes tienen que aprender con la experiencia y con la conexión que van desarrollando con las plantas. Además, en las huertas se encuentran diferentes microclimas. ¿Por qué? Porque depende de los materiales en los que están. Es decir, no es lo mismo una maceta que esté en un contenedor blanco que en un contenedor negro. El negro va a absorber más luz y se va a calentar más, por ende va a haber más de agua. No es lo mismo la forma del contenedor. Si el contenedor es más vertical, va a juntar solo un poco de agua arriba. En cambio, si es horizontal, va a juntar más agua. Y esto se llama la capilaridad del agua, que es como el agua va subiendo las cosas. No sé si alguna vez vieron cuando están tomando con sorbete, o pajita, o popote, que el agua sube un poquito en el nivel. Si vos lo pones en el vaso, ves como el agua sube un poquito. Eso se llama capilaridad, y es la propiedad del agua para ir agarrando de las paredes para ir escalando. ¿Sí? Es la misma forma por la cual sube y baja la savia elaborada y no elaborada de la planta. Entonces, cada uno va a tener que estar viendo cada cuánto tiene que regar. Y otro tip de riego es que no lo vamos a regar por arriba de la planta, no vamos a simular una lluviecita. ¿Por qué? Porque en realidad las plantas consumen agua desde abajo. Los árboles van trayendo el agua de las napas de agua y la van poniendo disponible para el resto de las plantas. Entonces, esto lo que hace es que ellas estén absorbiendo las plantas el agua por abajo, no tanto por arriba. Por eso no las vamos regando por arriba. En verano podríamos regarlas un poco por arriba y quizás está todo bien. Pero en invierno, si las regamos mucho por arriba, seguramente empiezan a debilitarse las plantas y empiezan a aparecer hongos en las hojas. Entonces eso no lo vamos a hacer. ¿Contamos? 15 minutos. ¿10? Sí. Sí, igual creo que estamos con todos los temas. De paso, ya que nos quedan 10 minutitos, les cuento. Pueden hacer sistemas de riego caseros. Si no quieren estar todo el tiempo controlando las plantas, lo que pueden hacer es agarrar una botella. ¿Tenemos alguna botella? Bueno, sirve para la mímica. Agarrar una botella con una aguja caliente, aguja de coser, de ropa, hacerle unos agujeritos, ¿sí? Mínimo tiene que tener 2 agujeritos. Uno para que salga el agua y uno para que entre el aire,
no se apachurra todo. Entonces esto lo hundimos en la maceta, ¿sí? Y va haciendo riego por goteo, es decir, que van cayendo gotitas al agua. Bueno, los quiero escuchar, quiero saber qué preguntas tienen. Muchas preguntas. La pregunta Nadina Cárdenes, si se puede usar las cascadas de nuez como mantillo. Sí, excelente. También. Rompelas bien, ¿sí? Rompelas bien como para que quede más chatito. Porque si no, si las dejas muy curvas, abajo puede ser que se hagan bichitos, sobre todo babosas. En el caso de los cactus, ¿cómo debería ser el sustrato? En el caso de los cactus necesitamos un sustrato que sea más suelto, ¿sí? El sustrato tiene que ser suelto para el desarrollo de las raíces, pero también para poder drenar el agua. Siempre tenemos que pensar qué haría la naturaleza. Entonces, los cactus crecen por lo general en suelos que son arenosos. Entonces nosotros cuando preparamos el sustrato tenemos que evitar eso. Entonces, a la mezcla que hicimos le vamos a poner una proporción de arena para que quede arenoso. ¿Cómo nos damos cuenta? Agarro el sustrato, lo mojo, ¿sí? Ya mezclado con la arena, y si no puedo hacer una bolita y se me desarma todo, está perfecto para los cactus. Madeleine pregunta, ¿cada cuánto se riega el almácigo? Bueno, el almácigo, tanto como las plantas, tiene que estar siempre húmeda la tierra, ¿sí? Húmedo el sustrato. Entonces, lo tenemos que ir mirando todos los días. Pensemos que el almácigo es nuestra plantita bebé y necesita mucho más cuidado y mucha más atención. Entonces, todos los días, una vez al día, vamos a ir y mirarlo a ver si necesita o no necesita agua. Les paso otro tip. Si están usando estas bandejitas y se tienen que ir unos días y necesitan dejar a los almácigos con agua, le pueden poner hasta 2 dedos de agua y dejarlo que vaya absorbiendo por abajo. Esto no va a cubrir las raíces porque las raíces no llegan ahí. Bien, llegan muchas preguntas. He visto que usan piedras de río para cubrir el sustrato y dar más vista. ¿Es válido hacerlo así? Sí, está perfecto. También se los recomiendo para las plantas que no estamos todo el tiempo trasplantando, ¿sí? Para las plantas de ciclo perenne, que son las que viven muchos años, y no las plantas anuales, que cumplen un ciclo de vida y ya las tenemos que sacar, porque se les van a empezar a enterrar todas estas piedritas. ¿Cómo protejo mi huerta de las heladas? Hoy que en Buenos Aires. Bueno, hay telas especiales que se compran en los viveros, se llaman telas para heladas, y eso se pone por encima de las plantas. El detalle súper importante que tienen que tener en cuenta es que la tela no esté en contacto directo con la planta, porque si no el frío va a pasar igual. Tiene que quedar separado al menos 1 centímetro, si es posible más, como hacerle una casita con un techito a los cantelitos. ¿Entonces alguna pregunta? Acá William pregunta por el otro chat, los hoyuelos de la botella, ¿deben ser uno por arriba y uno por abajo? Hasta hace un rato. Ah, lo de la botella, en la tapita. Justo acá no teníamos uno con tapita, pero lo haces en la tapita. ¿Y acá también? Sí, y arriba. Ah, no, claro, solo abajo. Solo abajo, solo abajo. Y me pregunta Judith si se puede repetir el nombre del hueso que se le puede echar al romero y la banda. Vamos a preguntar bien qué es esto. ¿Será el mantillo? ¿Será esto que dije que se lo podíamos poner a las plantas que son perennes, las que viven muchos años? ¿Sí? Es mantillo, en inglés le dicen mulch y también le dicen cobertor a veces. ¿Sí? Es la capa de material seco que se pone por arriba. Y esto se llama chips de corteza de pino, al menos acá en Argentina. Otra pregunta de Ángel Ayala. Cuando utilizamos goteo, ¿sumergir la planta o que se ríe por encima de la planta? Cuando usamos la botella, lo que vamos a hacer es enterrar la botella en la maceta. Existen otros sistemas de riego, pero este es enterrando la botella. Bien.
Uy, acá vienen las preguntas de las plagas. ¿Cómo Habría que compartimos? hacer como una especial de plagas. Sí. ¿Cómo combatimos los pulgones blancos? Mira, la receta más común para los pulgones es la del agua jabonosa. Antiguamente se usaba jabón blanco, lo mismo que... Pero lo que pasa ahora es que el jabón blanco viene con químicos. Entonces, tenés un preparado casero, pero no es un preparado agroecológico. Entonces, hay que conseguir un pan de jabón que sea lo más ecológico posible, te das cuenta porque es amarillo. Y eso, haces el agua jabonosa, ¿sí? Dejas correr el agua y le vas pasando el jabón y te va quedando el agua jabonosa y eso se lo pones por arriba o por abajo a las hojas. Y si no, también está en los viveros, se compra el jabón potásico. Acá pregunta Karen, ¿qué plantas no necesitan semillas para sembrar de nuevo? ¿Se puede hacer eso? Sí. Hay una forma de reproducción de las plantas, ¿sí? Que es la reproducción asexual, que es reproducción por esquejes. Es decir, corto un pedacito de planta y lo vuelvo a sembrar, ¿sí? Algunas plantas les va bárbaro esto y algunas plantas es más complicado. Los cactus, por ejemplo, son geniales. Cortás un pedazo de cactus, lo tenés que dejar que se seque y después lo volvés a plantar en otra parte. El romero también se puede hacer, es que lleva determinados cuidados. Yo te diría que eso es otra clase más entera. Perfecto. Diana nos pregunta si está bien usar vinagre para eliminar algunas enfermedades de las plantas. No usé vinagre yo, la verdad. No me animo igual a decirte que está mal, pero no está dentro de las técnicas que... Bueno, estas preguntas son increíbles, hay un montón. Natalia Rodríguez nos pregunta, ¿cómo evitar que los caracoles se coman las plantas? Que algo de eso habías contado, ¿no? ¿Cómo era? Esta les va a encantar. La mejor forma de combatir los caracoles y las babosas con cerveza. Cerveza, como chela, sí. Birra. ¿Y cómo se hace esto? Vamos a explicarlo. Agarras un recipiente, lo llenas con cerveza, lo hundís en el sustrato y la aman y van a ir todas a unirse a baño divino. Buenísimo. Acá María Fernanda pregunta, ¿qué plantas aromáticas pueden ser tenidas en interiores? La verdad es que las plantas de huerta de por sí no son de interiores, pero si tenés algún espacio que realmente le entre mucho sol, podrías tener, te diría. Sí. En el invierno, en el invernadero tienen un montón. Sí. En el invernadero me refiero al invernadero de las escuelas sustentables. Perfecto, sí, perejil, romero, de todo. Entonces, no sé cuál es el usando. Sí. La tierra que venden con sustrato, esto siempre tuve la duda yo. La tierra que venden con sustrato, ¿es igual que el sustrato armado por uno mismo? Mira, la principal diferencia es que yo les conté algunos de los elementos con los cuales se puede armar sustrato. Hay muchísimos más. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar un sustrato que ya está armado, lo que tenemos que hacer es leer cuáles son los componentes con los que está formado. Y dependiendo del sustrato va a tener diferentes proporciones también de estos elementos, ¿sí? Entonces, la verdad es que hay que probarlos. Perfecto. Vamos con las preguntas de la sección de preguntas. ¿Es necesario el sistema de drenaje para cactus y suculentas? Sí, el sistema de drenaje siempre es necesario, porque si no, va a llover y se va a empezar a juntar agua, y esto en vez de quedar húmedo va a quedar todo mojado, y las raíces necesitan tanto el agua como el aire. Si está todo mojado, se van a empezar a pudrir las raíces, sobre todo la de los cactus. Necesitan muy, pero muy buen drenaje. Guadalupe Vargas pregunta, ¿cómo controlo la humedad de la tierra si planto directamente en terreno y no en un contenedor? Ahí confiamos en la naturaleza porque es
se autorregula, ¿sí? Entonces, como siempre drena eso, el agua va drenando a las napas de agua, entonces no tenemos que preocuparnos porque haya demasiado agua. El agua siempre va a drenar bien cuando estamos en el suelo. Sí puede llegar a pasar que tengamos un suelo que es muy arcilloso y la arcilla, como es una molécula que es súper plana, va tapando y va haciendo que no drene el agua. ¿Cómo te das cuenta de esto? Porque llueve y te quedan charcos por todos lados. O sea, el agua no se mete adentro de la tierra. Pero si no, vamos a ir regando y también tocando el sustrato y viendo que esté la humedad que necesitamos, que esté húmedo. Perfecto. Siguen las preguntas de plagas y vectores. Las arañas y telarañas, ¿le causan daño a las plantas? Las arañas son re amigas de las plantas, porque las arañas son carnívoras y se comen a los bichitos que se comen a las plantas. Entonces adoramos que estén, salvo que haya alguna infección inusual y esté toda la planta cubierta de tela de araña, entonces no hay ningún problema. Sí hay un tipo de ácaro que le dicen arañuela roja que hace tela de araña y ese sí no es beneficioso para las plantas, que la pica, como los mosquitos nos pican a nosotros, y le chupa la savia y la va debilitando. Esa es la única araña que no queremos. Perfecto. Otros bichitos. ¿Cómo puedo alejar a las hormigas de alguna planta? Tengo una amiga que quiere sembrar y tiene el suelo lleno de hormigas, pregunta Karina Cuevas. Bueno, primero y principal, hay hormigas que son carnívoras y hay hormigas que son herbívoras. Entonces, las carnívoras amamos que estén en la huerta. Hay que tener cuidado porque nos pican y eso no lo amamos, pero esas las queremos porque también son insectos que se van a comer a los insectos que atacan a nuestras plantas. ¿Sí? Lo que nosotros queremos lograr en una huerta es justamente un ecosistema que se balancee solo para nosotros tener que hacer el menos trabajo posible, como en la naturaleza. Las plantas crecen sin la ayuda del hombre. Entonces en la huerta queremos hacer eso, un ecosistema. Volviendo al tema de las hormigas que sí atacan a las plantas, las podemos disuadir dándoles algo más rico para comer que por ejemplo, bueno, en cada país va a haber como plantas nativas que los insectos nativos prefieran. Entonces, siempre poner plantas nativas en la huerta está buenísimo. Y después, otro tipo de control para estas hormigas es ponerles cáscaras de naranja. Pero bueno, ahí no las estamos alimentando, sino lo que estamos haciendo es que se lleven la naranja al hormiguero. Y cuando esto pasa, la naranja por arriba, seguramente alguna vez vieron una naranja que se le hace un hongo. Ese hongo es pariente de la penicilina, se llama Penicillium quanto, y eso lo que hace es ir y matar al hongo que cultivan las hormigas. Perfecto. ¿Cuál es la profundidad mínima, pregunta William, que deben tener los contenedores para sembrar? Los almácigos chiquititos, plantines, yo les recomiendo que tengan unos 10 centímetros de profundidad. ¿Puede hacer de menos? Se puede hacer de menos, pero esa es mi recomendación. Y después, los cultivos de huerta, de plantas ya adultas, les recomiendo que tengan 40 centímetros de profundidad. Karen pregunta si puedo utilizar las cáscaras de fruta como abono. Sí, pero las ponemos en el compost. No las vamos a poner directamente en la mezcla de sustrato que hacemos, sino que las vamos a poner en el compost y una vez que tenemos listos, eso lo vamos a usar. Claudia Reyes pregunta, ¿qué plantas comprar para colocar al aire libre? ¿Qué plantas se pueden tener en el interior y que no necesitan tener muchos? Una pregunta como muy extensa. Mi recomendación es que te fijes en el manual de cultivo de cada planta, ¿sí? En la página web del brote tenemos cómo cultivar acelga, batata, tenemos un montón de cómo cultivar tal cosa que te va diciendo las necesidades lumínicas de cada cosa.
Por lo general nosotros tenemos una gran definición que son las plantas de exterior y las plantas de interior, que eso tiene que ver con la cantidad de luz que necesitan, ¿sí? Las plantas de interior por lo general son plantas que tienen un menor requerimiento lumínico, y porque no existe el interior en la naturaleza, y las plantas de exterior son las que necesitan más luz. Entonces, por ejemplo, volviendo también a la pregunta de antes, ¿qué se puede cultivar adentro de casa? Si nosotros tenemos un invernadero que es todo vidrio y tiene vidrio por arriba, podemos cultivar cualquier planta que esté adaptada a la temperatura que haga en ese invernadero. Entonces, por ejemplo, no sé, acá en el sur, que hace mucho frío y que nieva, hay muchas plantas que en otros lugares se cultivan afuera y en el sur se cultivan adentro en invernadero, para que aguanten la temperatura. ¿Sí? Es una cuestión de temperatura y de la cantidad de sol que necesita la planta y el viento y los factores que tenemos que tener en cuenta. No hay como una regla generalizada que yo les pueda dar para toda Latinoamérica. Perfecto. Tatiana pregunta, ¿macetas de cemento, barro o plástico? ¿Cuál es la mejor opción para el desarrollo? En realidad, el mejor desarrollo de la planta no tiene tanto que ver con el material del contenedor, tiene que ver con el tamaño y con la forma y con el sustrato que le pongamos adentro. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el plástico es un material que eventualmente va a ser contaminante, por más que lo reciclemos, lo reutilicemos, o sea, en algún momento lo vamos a dejar de usar y va a ser un contaminante, entonces si lo podemos evitar es mejor. El cemento tenemos que tener cuidado en dónde vamos a poner las macetas de cemento, porque pesan mucho y agregan mucho peso, entonces si lo vamos a tener balcón, no es recomendable que tengamos macetas de cemento. En una terraza tenemos que ponerlas cerca de los bordes, ir balanceando el peso que ir teniendo. Y las de tierra o terraza, ya las amo porque es lo más natural que podemos usar. Bien. Verónica pregunta, tengo un conejo y estamos usando sus heces como abono. ¿Es bueno o deberíamos mezclarlo con algo más? Yo también les recomendaría compostarlo y después usar el compost. Madeleine pregunta, para una maceta de madera, ¿es necesario poner un plástico por dentro o se pone la tierra directa? En realidad depende de cuánto quieras que dure el macetero de madera. Si querés que dure más, sí, hay que hacerle algún tipo de tratamiento por adentro. Podés pintarlo con un barniz que sea microporoso, que es un barniz que deja que respire la madera. Podés pintarlo con brea o pintura asfáltica, que es esa pintura negra que le ponen, que eso hace una gran protección. Y si no, le podés poner una bolsa. Lo que tiene la bolsa es que con el paso del tiempo la bolsa se va resecando y se va resquebrajando y te van quedando pedacitos de plástico por todos lados. No usemos bolsas para nada. Acá me pregunta por privado Silvia Rodríguez, ¿a cuánto y cómo abonar frutales? Depende de cada frutal. No te puedo dar una respuesta tan genérica. Perfecto. Siempre, a mí me gusta seguir las leyes de la naturaleza, entonces yo voy haciendo compost y siempre que tengo un compost listo y maduro, voy agregándole compost a cada una de las plantas. También eso tiene que ver con la conexión que uno tiene con la planta. Les voy a hacer una recomendación muy hippie de la planta, que es sentarse a meditar cerca de sus plantas y esto van a trabajar la conexión con ellas. En frutales puedes sentarte a meditar en la base del frutal y trabajar para conectar con la energía del frutal, y ahí creas un camino también de comunicación para ver cuando necesita algo. Bien, hablando de esta conexión y de usar otras estrategias, Christopher nos pregunta que una vez le comentaron que es importante atender las fases de la luna para trasplantar o podar una planta. ¿Tienes algunos tips sobre esto? Sé que te encanta. Sí, este tema me encanta. Si lo quieren buscar, lo pueden buscar como arquitectura biodinámica. Bien, hay para descargarse en la página del brote el calendario biodinámico. Sí, es de Argentina, no tengo de todas partes, pero bueno, lo pueden ir buscando.
Es más, si los buscan y los encuentran, mándenmelos, así yo después tengo para enviar a todos ellos. El calendario biodinámico y agricultura biodinámica, ¿sí? Es un tipo de agricultura que está demostrado que funciona súper bien, en el cual lo que hacemos es trabajar con la energía de todos los astros. Todos los astros influyen sobre nosotros y la luna es uno de los astros que estamos más familiarizados. Entonces tenemos 4 etapas marcadas de la luna, ¿sí? La luna creciente, la luna llena, la luna menguante y la luna nueva. Luna nueva es cuando no vemos a la luna, pero ahí está. Entonces, si nosotros queremos sembrar, lo ideal es poner la semilla en la luna nueva para que empiece a tomar fuerza, porque toda la energía está debajo de la Tierra, ¿sí? La luna funciona como un imán, digamos. Entonces, cuando la luna está llena, toda la energía está para arriba, en la parte de las hojas, en la parte de los frutos. Y cuando la luna está nueva, toda la energía está abajo, de las raíces. Entonces, si vamos a sembrar, por ejemplo, vamos a poner la semilla en luna nueva, porque la energía de todo el universo está ahí abajo. Cuando empieza a crecer la luna, empieza a traer la energía para arriba, y en eso está trayendo también y ayudando a la energía de nuestra planta, que van a empezar a ir para arriba. Y por el lado de las podas, por ejemplo, puede ser la poda de mi propio pelo o del suyo. Cuando queremos que algo crezca, lo vamos a cortar en luna creciente. Y cuando queremos que el corte dure más tiempo, no sé, un árbol que me tapa entrando por la ventana, lo que pasa mucho en la ciudad, ¿sí? Eso lo quiero cortar cuando está la luna menguante, para que tarde más tiempo en crecer. Bastantes personas están preguntando sobre compost. Lo que puedes hacer es promocionar nuestro próximo taller. Sí. Es el miércoles. Martes 9. Bueno, el martes que viene, a las 15 horas, Argentina, vamos a estar dando un taller de compostaje, donde vamos a ver todos los pasos para el compost, vamos a armar una cera, les vamos a mostrar compost, y ahí vamos a responder todas las preguntas que tengan. Bien, acá Nadu hace una pregunta bastante interesante. ¿Hay algunas plantas que no se pueden mezclar en una misma maceta o recipiente con otras? ¿O hay combinaciones aromáticas ideales como para plantar? Sí, está perfecto eso. Eso se llama asociación de cultivos. Y existen unos calendarios, así como tenemos el calendario de siembra, y hay unos cuadros que nos van diciendo cuál planta conviene asociar con cuál o no conviene asociarla. Como regla general podemos hablar de hábitos de crecimiento, es decir, si yo tengo una planta que necesita mucho sol y la pongo con otra planta grande que necesita mucho sol, van a competir por el sol. Entonces yo ahí puedo mezclar una planta que necesita mucho sol con una planta que necesita media sombra, entonces la planta grande que necesita mucho sol le va a hacer media sombra a la otra. Y por el otro lado tiene que ver con las raíces, ¿sí? Cuánto espacio necesitan por abajo. Entonces, yo puedo poner una planta que es muy superficial con una planta que tiene un buen desarrollo profundo de raíces. Entonces ahí voy jugando en el cantero con los espacios que necesitan. Pero sí, no se puede poner cualquiera con cualquiera. Bien. Aquí preguntan, tengo un jazmín enfermo, tiene unos bichitos blancos, ¿qué puedo hacer? Eso se llama cochinilla. Y la cochinilla... Está tratando de encontrar el otro nombre. Bueno, genérico. Si no, cualquier cosa, que buscan y lo buscan. La cochinilla es un bichito blanco, existen muchas especies de cochinilla. Y se comparte también, lo podemos usar con el jabón potásico o con el jabón. Quedan 5 minutos, ahí nos avisan que 12:10 terminar. Claro, creo que es lo mismo que preguntan aquí Jennifer Mariño. ¿Cómo hago para quitar unos animalitos pequeños blancos? Parecen como piojitos. Y esos pueden ser
sí, seguramente sean cochinillas, también podría ser mosquita blanca. La técnica, si tienen muy pocas plantas y quieren trabajar en la conexión con las plantas, es agarrar un trapito húmedo y pasarlo y sacar los bichitos con el trapito húmedo, se ponen en un recipiente con agua, pasan el trapito, lo enjuagan, pasan el trapito. Obviamente si tenemos una huerta de 1 hectárea no vamos a estar haciendo esto, pero es una linda forma de conectar con las plantas y también es un ejercicio meditativo. Entonces, si quieren y tienen pocas plantas y no quieren ir a comprar nada, simplemente el trapito más. Perfecto. Acá María Fernanda nos pregunta, viendo el tema, podemos hablarle sobre cómo sembrar alimentos en casa, lechuga, tomate. ¿Se puede tener lechuga, tomate en tu casa? Sí, siempre va a depender de las necesidades, de la cantidad de luz que tengas en tu casa. Si vos tenés un balcón, tenés una ventana que le entra muchísimo sol, ¿sí? Unas 3 horas de sol directo, no luz, sol directo, lo podés sembrar, te agarrás un contenedor así grande y lo pones. Sí les recomiendo para espacios chiquititos, tomate cherry. Es el tomate grande. Bien. Más preguntas. Hay un club de odio a la cochinilla. No, pero es tan linda. Tenemos que amar el planeta tiene una función específica. ¿Sí? No pretendamos tener una huerta y que no haya ningún bicho. ¿Sí? Una plaga es cuando tenemos una sobrepoblación de algún tipo de individuo que realmente está afectando el crecimiento de las plantas. Si no, es normal, porque los bichos viven en las plantas. Y si tenemos plantas, sobre todo en la ciudad, que no tienen mucho donde vivir, tenemos que dejar un poquito de espacio. Compartamos el planeta que es grande. Sí, igual yo la verdad. Acá Bárbara Navarro había preguntado hace un montón cuando hablaste de las semillas. El tema de la cantidad de las semillas es algo bastante común. ¿Tengo muchas más dudas? Mira, eso depende de dónde hayas conseguido las semillas. Si son de una fuente confiable, algún productor amigo, te fuiste a una feria de productores o de productos orgánicos y compraste unas semillas que están buenísimas, cada semilla es una planta. Entonces podemos poner una semilla por almácigo y nada más. Si son semillas que las tenés hace muchos años, porque te las habían regalado, te habían guardado en un cajón, o no sabes de dónde vienen, bueno, ahí podés poner muchas. Pero ten en cuenta que si en el almácigo crece más de una semilla, tenés que elegir una planta y el resto sacarlas. Porque si no, no van a tener espacio para crecer, van a empezar a competir, van a empezar a aislarse, a crecer finito y alto, y se van a debilitar todas. Perfecto. Bueno, nos quedan 3 minutos y hay muchas preguntas, no sé si se escucha bien mi voz en off, pero vamos a intentar luego pasar las respuestas de las preguntas que no llegamos a responder. Vamos con las últimas. Daniela pregunta que tiene un jitomate que lleva mucho tiempo sin dar fruto y pregunta si tendría que replantarlo. Cree que tiene hongo blanco. Hongo blanco o cochinilla, porque hay mucha gente que se confunde la cochinilla con hongos. ¿Sí? Si vos le pasás el trapito y sale, es cochinilla y no es un hongo. Y si la podés trasplantar, sí, trasplantala. Plantala, renovale el sustrato. Fíjate si busca un manual de cultivo específico de ese cultivo y fíjate si estás cumpliendo con todas las necesidades que tiene. Bien. Lo mismo, algo parecido. Tengo un árbol de naranjas hace más de un año. Este año tiene naranjas, pero aún no toman color y caen. ¿Puede ser por una cuestión de riego? Seguramente está debilitado el árbol. Puede ser una cuestión de falta de nutrientes. Quedan un montón de preguntas. De ahí vamos a ir con la última pregunta, porque seguramente algunos ya tienen que hacer opiniones. Que le tenía acá anotado. Muchas preguntas si vamos a pasar los apuntes, el calendario. Vamos a pasar un apunte con todo eso que ya está preparado, así que hoy probablemente les llegue. Sí, el calendario que yo tengo es el calendario de acá de China, pero vamos a tratar de buscar otros calendarios. Tengan en cuenta que en países que están muy cerca del Ecuador, por lo general no hay calendarios, porque cultivan lo mismo todo el año. Pero siempre pueden ir a un vivero y preguntar específicamente para la zona en donde ustedes están
cuáles son los cultivos que pueden tener. Vamos con la última pregunta. No, porque muchas ya las contestamos. ¿Qué técnica recomiendan para sembrar sábila en un lugar con poca luz solar? Con poca luz solar. A ver, la sábila, que son toda la familia de los aloes, en realidad no necesitan tanta luz directa. De hecho, a mí me han funcionado mejor cuando hay otras macetas que las tapan un poco. Si no tienen suficiente luz en casa, mi recomendación es que prueben igual de sembrarla. ¿Sí? Prueben y hagan sus pruebas, porque las plantas también se alimentan de la energía. Entonces, si hay muy buena energía en un lugar, yo he visto casos en los que las plantas prosperan en lugares donde no tienen demasiado sol. Entonces, sí van a necesitar un sustrato que sea bien drenado, ¿sí? Porque imagínense los espacios donde viven normalmente. Y es una planta que suele estar en zonas desérticas, entonces necesita, al igual que las suculentas, un espacio un sustrato que tenga mucha arena, ¿sí? Un muy buen drenaje. Y es una planta que mientras más tranquila la dejes, crece. No necesita mucho riego, no necesita que la estés rociando y estar encima, tiene una energía independiente. Buenísimo. Bueno, con eso damos fin al taller, cumplimos la hora clavada, son las 10. Les agradecemos a todos, me voy a sumar para ya la voz en off, con la mínima distancia que requieren estos tiempos, a lo mejor. Gracias a todos y todas por participar, sabemos que quedan muchas preguntas por hacer. Vamos a intentar mandarles las respuestas, pero hay mucha gente que hizo las mismas preguntas también, así que esperamos haber evacuado la mayoría de ellas. Gracias a los que nos siguieron por Instagram Live, que se cortó varias veces porque Instagram está saturado, pero luego vamos a subir esta grabación de Blue Jeans como Instagram TV, así que van a poder acceder todos a ella. El martes 9 a las 15 horas, horario Argentina y Uruguay, vamos a tener un taller de así que muchos conocimientos se van a complementar ahí. Les agradecemos mucho por estar nuevamente y les mandamos un gran saludo. Adiós. Y otra cosita que les quería decir es que si quieren más tips, en la página de Facebook y en el Instagram de El Brote Urbano siempre estamos compartiendo información, así que síganme. Adiós.